Cumplimos con los ciudadanos, con su derecho a estar informados y ser partícipes del desarrollo del Ecuador. Bienvenidos a la rendición de cuentas 2023 del Ministerio del Trabajo. Saludamos a las autoridades que nos acompañan. Ivonne Núñez, ministra del Trabajo; Tito Palma, viceministro de Trabajo y Empleo; Guido Bajaña, viceministro del Servicio Público; señoras y señores subsecretarios, directores del Ministerio del Trabajo; señores representantes del sector de los trabajadores y empleadores; a todos quienes nos acompañan. Rendir cuentas fomenta la democracia, la participación y la gestión pública. Le recordamos que este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube del Ministerio del Trabajo. Les invitamos a ver el siguiente video. El Ministerio del Trabajo es el ministerio de todos los ciudadanos. Por eso son parte de nuestra rendición de cuentas, cumpliendo con su derecho a estar informados sobre la gestión que día a día llevamos adelante para velar por relaciones laborales justas, dignas, inclusivas y solidarias. El 2023 fue un año que nos permitió avanzar para combatir la informalidad, facilitar la contratación de jóvenes y disminuir las brechas de género. En el Nuevo Ecuador somos una sola fuerza que trabaja junta por el progreso con empleo, salarios dignos y justos, respetando los derechos laborales. Trabajamos por la gente, por el país, porque todos los esfuerzos vayan hacia un mismo objetivo: mejorar las condiciones sociales y laborales de los ecuatorianos. Invitamos a Ivonne Núñez, ministra del Trabajo. Para sus preguntas sobre la rendición de cuentas, el equipo de protocolo entregará una ficha para que escriban su respuesta después de culminar la exposición. Buenos días con todos los presentes en este salón auditorio del SECAP. Señores viceministros del Ministerio de Trabajo, señor director del SECAP, distinguidos funcionarios del Ministerio del Trabajo y distinguidos funcionarios del SECAP. Siendo obligación de conformidad a lo que establece el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana del Ministerio del Trabajo, rinde el informe de rendición de cuentas, como se titula en la norma legal, de todas las actividades desarrolladas por cumplimiento constitucional y por cumplimiento legal en el año 2023. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que es un consejo conformado tripartitamente, de carácter consultivo y técnico del Ministerio de Trabajo, teniendo a su cargo varias políticas. La principal política, que es el diálogo social sobre políticas salariales de trabajo y empleo, determinó el salario básico unificado para el año 2024 en $460. Este diálogo social tripartito cuenta con insumos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Este Consejo Nacional está integrado por el sector de trabajadores, por el sector de empleador y, a través del Estado, por el Ministerio del Trabajo. Se realizaron, para llegar a la fijación del salario básico unificado, que se encuentra vigente actualmente, 3 reuniones con los representantes de estos sectores para la fijación del salario 2024. Al no existir acuerdo entre los sectores trabajador y sector empleador, de conformidad a lo que establece la norma del Código del Trabajo, el Ministerio, con el soporte técnico de los departamentos del Ministerio del Trabajo y considerando el informe de proyección para el año 2024 emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a
lo que corresponde al año 2024, esto es el proceso de inflación, en consideración de la proyección que le hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, esto es 2.22%, el salario básico unificado quedó establecido en $460, al igual que la tabla sectorial que emitió este Ministerio del Trabajo. En relación a la política del empleo adecuado, el Ministerio registra hasta la presente fecha 3 millones de ciudadanos que se encuentran con empleo adecuado. Cuando se habla de empleo adecuado se debe considerar lo siguiente. Primero, el número de ecuatorianos que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo considera como parte de la población económicamente activa, siendo que la población económicamente activa supera los 8 millones de ecuatorianos, pues los 3 millones que se encuentran identificados según la fuente del INEC y con corte de diciembre del 2023 bajo las políticas de empleo pleno implementadas por el Ministerio del Trabajo, el empleo adecuado se determinó en 3 millones de ecuatorianos, tanto en el sector público como en el sector privado. Dentro de las normativas para fomentar el empleo, el Ministerio del Trabajo ha considerado los siguientes lineamientos. Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Trabajo y CODEPA, cuyo objetivo ha sido fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad visual a través del levantamiento de perfiles, talleres de sensibilización, propuestas de políticas públicas inclusivas. El otro pilar se enfoca en el convenio marco entre el Ministerio del Trabajo y la Fundación Telefónica, cuyo objetivo es promover, impulsar y coordinar acciones que permitan mejorar las capacidades de empleabilidad digital de los jóvenes en el marco de los programas o proyectos que acuerden las partes. El otro pilar del fomento del empleo del Ministerio del Trabajo se fundamenta en la suscripción del convenio de cooperación para la prestación de servicios de recaudación por concepto de multas entre Banreg y el Ministerio del Trabajo, cuyo objetivo es llevar a través de Banreg la recaudación de multas mediante los canales físicos o electrónicos que habilite, transfiriendo los montos correspondientes a las cuentas recolectoras establecidas por el Ministerio en el Banco Central del Ecuador. Otro de los pilares consiste en el acuerdo ministerial de Mineduc MDT 001 del año 2023, que consiste en regular el procedimiento para el fortalecimiento del proceso de inserción laboral de beneficiarios del bachillerato técnico productivo. Objetivo, emitir el procedimiento que el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo desarrollarán para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Otro de los pilares es el acuerdo ministerial 14 del mes de noviembre del año 2023 del MDT el 140, que consiste en expedir las normas generales aplicables al control de las obligaciones del empleador y los procedimientos de inspección, cuyo objetivo es regular las normas generales para el control de las obligaciones del empleador y establecer los procedimientos de inspección, la cual será de obligatoria aplicación para todos los empleadores y trabajadores del sector público y del sector privado, sujetos al Código del Trabajo. El otro pilar consiste en el acuerdo ministerial de fecha 15 de diciembre del año 2023, es el acuerdo del MDT 175, fijar el salario básico unificado del trabajador en general para el año 2024. En relación al servicio público de empleo, el Ministerio del Trabajo arroja los siguientes datos: 66.718 vinculados laboralmente, 10.710 personas en el área de la construcción, 14.444 en el área de servicios, 4.616 en minas, canteras y yacimientos, 4.885 en el área de comercialización y venta de productos, 3.243 en el área de transporte, almacenamiento y logística. Y la diferencia, 28.820 personas en otras áreas, entre estas las principales, turismo, pesca, salud, entre otros.
Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. La Asamblea Nacional de la República del Ecuador aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, la que fue publicada el 19 de diciembre del 2023. En el registro número 461, el Ministerio del Trabajo le ha denominado a esta ley la Ley de Empleo Juvenil. El Nuevo Ecuador impulsa la economía nacional a través del empleo joven. La ley tiene por objeto el impulso inmediato del empleo, el incremento de la recaudación tributaria y el incentivo de la inversión. Busca la generación de plazas de trabajo para jóvenes entre los 19 y 29 años de edad, a través de incentivos a los empleadores como la deducción de la base imponible para el pago del impuesto a la renta. Ley orgánica para impulsar la economía violeta. Esta ley tiene muchos adeptos, sobre todo en el sector masculino. Tiene como objetivo fortalecer, promover, garantizar y ejecutar la transversalización del enfoque de género y multiculturalidad a través de la generación de incentivos y políticas públicas que generen a la población civil a la potencialización de las mujeres en su diversidad como incentivo principal. Para aquellas también que han sido víctimas de violencia o se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Asamblea Nacional de la República del Ecuador aprobó el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta el 20 de enero del año 2023. En relación a las inspecciones de trabajo, el Ministerio del Trabajo registra hasta el día 31 de diciembre del año 2023 las siguientes estadísticas. 13.870 inspecciones de trabajo realizadas, que se clasifican de la siguiente manera. 3.349 aquí, en la ciudad de Quito. 1.979 en Portoviejo. En la ciudad de Quito, de las 3.349, 299 obtuvieron sanciones. En la ciudad de Portoviejo, de las 1.979, 198 fueron sancionados. 1.507 en Ambato, 182 con sanciones. 1.163 en la ciudad de Cuenca, 27 fueron sancionadas. 3.031 en Guayaquil, 157 sancionadas. 1.507 en Ibarra, 141 sancionadas. 1.202 en Loja, 60 sancionadas. Entre las normativas implementadas para fortalecer el servicio público, que no es una tarea absolutamente fácil para el Ministerio del Trabajo, y todos conocen las razones. Sin embargo, el Ministerio emitió el Acuerdo Ministerial número 62 del año 2023, teniendo como fundamento el Acuerdo Ministerial la creación de la norma técnica del subsistema de formación y capacitación. De igual manera, se emitió el Acuerdo Ministerial 67 del año 2023. Lo hizo en el mes de mayo, el día 18 del año 2023, teniendo como finalidad la emisión de la norma para el registro y rehabilitación de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para desempeñar cargo público. El Acuerdo Ministerial 85 del 22 del mes de junio del año 2023, que emitió la norma para regular el beneficio de guarderías para el cuidado diario infantil a favor de las hijas y los hijos de las y los servidores públicos o niñas y niños que se encuentren bajo cuidado o patria potestad de las y los servidores públicos hasta el día que cumplan los 5 años de edad. Pido que se aprendan esta edad, porque posteriormente verán la política pública que este Ministerio del Trabajo va a emitir en el mes de mayo. Acordaráse, 5 años de edad. En relación a las políticas de género, certificación de instituciones seguras y libres de violencia contra la mujer. 52.500 nuevos servidores y trabajadores públicos sensibilizados y certificados en 31 entidades del Estado. Objetivo: con el apoyo de la cooperación técnica alemana, se sensibilizó y certificó a los servidores públicos para contribuir con la eliminación de los estereotipos y todo tipo de violencia contra la mujer.
Este es uno de los mejores trabajos de sensibilización que realiza el Ministerio del Trabajo a través del Departamento Técnico Especializado, donde trabajan hombres y mujeres. Cursos virtuales de transversalización del enfoque de género. 9.532 servidores públicos, trabajadores y personas naturales sensibilizadas. Con el apoyo de ONU Mujeres, se implementó el curso que busca transversalizar el enfoque de género y derechos de las mujeres en los espacios de trabajo. En el campo artesanal, $16.703 personas tituladas como maestros de taller artesanal, 1.034 organizaciones artesanales aprobadas en todo el territorio nacional. En relación a las organizaciones laborales, 2.325 trámites atendidos, 65 organizaciones laborales constituidas. Aquí es importante establecer que en el mes de noviembre, cuando asumimos la dirección del Ministerio del Trabajo, a través del viceministro de Trabajo, doctor Tito Palma Caicedo, quien nos acompaña el día de hoy, se pudo verificar la represión que había en trámites. Solo en la ciudad de Quito habían más de 180 trámites represados. Importante número para conocer y manejarlo, pero sobre todo, importante la reflexión de por qué un trámite que es un trámite eminentemente sencillo y que cuenta con todo el personal técnico para hacerlo, se encontraban represados. A lo mejor a esos trámites les gustaba dormir. No sé si con pesadillas, pero les gustaba dormir. Mediación laboral. 2.493 trámites gestionados y resueltos. Aquí están los resultados. Al igual que 639 ciudadanos capacitados en el tema de la mediación laboral, que tiene un cumplimiento constitucional de acuerdo a lo que señala el artículo 190 de la Constitución de la República. En materia laboral siempre hay que impulsar la mediación, y la mediación es un requisito constitucionalmente válido porque responde a la cultura de disminuir la conflictividad laboral. Contratos colectivos. Aprenderánse los números. Contratos colectivos. 99 contratos colectivos suscritos. 28 contratos en el sector privado. 71 contratos en el sector público. Calidad en el servicio público. Reconocimientos, Programa Nacional de Excelencia. Primer nivel. Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. Segundo nivel, Ministerio de Defensa, Defensoría del Pueblo, Subsecretaría, Secretaría Nacional de Planificación. Cuarto nivel, certificación, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Calidad en el servicio público, que es una de las políticas de esta ministra de Trabajo. Todo ecuatoriano, independientemente de la condición a la que pertenezca, del sector del que provenga, es un ecuatoriano que requiere tener atención de calidad. Así como nosotros, siendo funcionarios de este ministerio, reclamamos atención de calidad cuando asistimos a otras dependencias del Estado. Darle a otro exactamente lo que nosotros solicitamos, requerimos y que el derecho nos asiste. Por tanto, es política necesaria de cumplimiento entregar calidad en el servicio público. No solo que va a ser una distinción, sino que es una obligación. Siendo así, incorporamos el Programa Nacional de Excelencia, mención especial, simplificación de trámites. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense, Ministerio de Turismo, Municipio de Puerto Viejo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Regional,
del Registro Civil de Identificación y Cedulación. Mención especial, buenas prácticas sobresalientes por sector. Agencia de Regulación y Control Fito y Subsanitario, Flota Petrolera, FLOPEC, Instituto Geográfico Militar, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Banco Central del Ecuador. Seguridad y salud ocupacional. 9.763 planes de prevención de riesgos laborales aprobados. 1.713 inspecciones. 5.725 reglamentos de higiene y seguridad aprobados. Esto estaba dentro de los trámites represados, que al día de ayer en el registro último que hicimos en el Ministerio del Trabajo va a pasar a la historia. 71.000 trámites represados. 71.000 trámites represados en todo el Ministerio del Trabajo. Sin embargo, hemos avanzado hasta diciembre del 2023, según la rendición de cuentas, todo el número que hemos puesto a consideración el día de hoy. El próximo año daremos a conocer los que corresponden a partir del 1 de enero del año que decurre. En relación al control del servicio público, 4.666 denuncias atendidas, 42 estudios de control. Certificados de aprobación en capacitación y certificaciones. 603 operadores de capacitación. 635.231 personas. 754 capacitadores independientes. 259.057 personas. Capacitaciones y certificaciones. Certificados de competencia. Organismos evaluadores de la conformidad, 244. 369.189 personas certificadas en competencias laborales. Presupuestaria, un tema nada fácil, porque el manejo administrativo de nuestro ministerio requiere evidentemente el sustento contable y también requiere el sustento económico. Controlamos nosotros y tratamos de que los gastos que efectúa el Ministerio del Trabajo correspondan a realidades, a necesidades, pero sobre todo que existan resultados de aquello. Gasto corriente, 25.736.446,47 centavos codificado, 25.456.685,62 centavos devengado, 98.91%. Gasto de inversión, 1.970.503,48 codificado, 1.502.988,39 centavos devengado. Esto corresponde al 76.87%. Hay temas que son requeridos por la ciudadanía y que el Ministerio de Trabajo está en la obligación. ¿Cómo lo hacemos? Y esta ministra, un poco que ha tenido que innovarse en el mundo de la tecnología, yo los atiendo incluso hasta con los mensajes que me envían en la cuenta X y a través del WhatsApp. Pese a que el ministerio atiende con puertas abiertas y sin bisagra, a mí me gusta atenderlo, porque creo que es una forma de decirle que el ministerio está para atenderlo y que ellos son parte también de la problemática administrativa que por mucho tiempo el ministerio ha venido teniendo. Más de 70.000 trámites retenidos es un tema que nunca lo voy a olvidar. Por eso hablo de las pesadillas en los trámites administrativos. Deben haber vivido momentos muy difíciles para hacer avanzar esos trámites. Pero bueno, las pesadillas acaban porque son siempre cortas y cuando las tenemos nos despertamos de manera rápida porque no las queremos compartir, no nos gusta. Número de inspecciones realizadas en seguridad y salud en el trabajo a empresas a nivel nacional para el periodo 2021-2023 y sanciones. En el periodo 2021-2023 el MDT realizó 3.700 inspecciones en seguridad y salud en los centros laborales públicos y privados a nivel nacional, de los cuales 29 empresas fueron sancionadas por incumplimiento de lo establecido en la norma legal y vigente. Plataforma Sur.
En el módulo de salud y seguridad en la plataforma SUD se encuentran operativos las siguientes opciones: registro de responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo y organismos paritarios, registro de reglamentos de higiene y seguridad y planes de prevención de riesgos laborales, registro de obligaciones laborales conforme establece la normativa legal vigente. Existe un canal de atención ciudadana que se creó en el año 2016, que es un canal telefónico cuyo número es 1800 contactos. Además, se implementó en el sistema Contacto Ciudadano Digital, herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden realizar preguntas, sugerencias, solicitudes de información, felicitaciones, quejas y denuncias administrativas sobre los servicios que brindan las entidades públicas. Este sistema se encuentra disponible a través de la página www.contactociudadano.gov.es y en el botón de contacto ubicado en las páginas web de las instituciones homologadas. De esta manera, el Ministerio del Trabajo cumple con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entregando el informe obligatorio anual que corresponde al periodo del año 2023. Ahora sí, viene la parte más difícil, que son las preguntas. Agradecemos la intervención de la ministra del Trabajo. Ahora damos paso a las preguntas que hemos recibido de los asistentes. Marco Vinuesa pregunta: ¿cuáles son los parámetros para fijar el salario en el año 2025? Para el próximo año, porque estamos en 2024. A ver, cuando nosotros asumimos el Ministerio del Trabajo nos encontramos con una realidad que no era nada nueva, era una realidad constante. La comisión tripartita se reunía para fijar el salario del siguiente año días antes del 5 de diciembre. Utilizaban la última semana del mes de noviembre. Creímos que era pertinente que esta comisión, este Consejo Nacional de Salario y Empleo, cambiara la dinámica y que esa dinámica no fuera solo días antes hasta el 5 de diciembre. Porque eso llevaba que ante la falta de un acuerdo, dos personas podían establecer el salario básico unificado, porque la ley faculta, o el presidente de la República o el Ministerio del Trabajo. El año pasado, el Ministerio del Trabajo la tuvo que realizar con el informe técnico debidamente sustentado. ¿Qué hacer para que este Consejo Nacional de Empleo y Salario cambie la modalidad de determinación del nuevo salario básico unificado? Llegamos a una decisión tripartita, que este Consejo Nacional de Empleo y Salario se reúna cada 60 días. Y si fuera, de acuerdo a las circunstancias, reunirnos antes. Pues ya el Ministerio tuvo en la primera reunión del Consejo Nacional de Salarios y de Empleo, ¿cuál es la finalidad? Ir conociendo cómo se va desarrollando el tema del empleo y el tema del desarrollo de la economía. Se entregaron los primeros informes, el sistema de rentas internas entregó los primeros informes, tanto al sector de los empleadores como al sector de los trabajadores. El Ministerio ha presentado una propuesta ante la Comisión, ante el Consejo Nacional de Sueldos y Empleo, que es llegar a la firma del Acuerdo por el Empleo, que por primera vez en el Ecuador, este Consejo Nacional de Empleos y de Salario determine una política de coincidencia, porque ante las diferencias que son tan duras, y ustedes lo conocen por historia, tenemos que iniciar con las coincidencias. Y hemos iniciado con las coincidencias. La primera coincidencia de los tres es buscar la política de la empleabilidad. Y de acuerdo a cómo vamos desarrollando el tema de la economía en el país, en consideración que el 1 de mayo entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Ecuador y China, de lo cual se proyecta que el incremento de las exportaciones va a aumentar, no solo en los productos tradicionales, básicamente como el banano, sino que existe una tabla
de nuevos productos a ser exportados, entre ellos la pitahaya. Siendo así entonces, al existir un proceso de economía creciente, evidentemente es posible a finales de año tener mejores augurios para que ese salario básico unificado del año 2025 sea sustancialmente mejor al que técnicamente implementó el Ministerio del Trabajo para el año 2024, que fue un incremento técnico de acuerdo a la fórmula técnica que plantea el artículo 118 del Código de Trabajo, que consistió en $10. Nunca perdemos nosotros no solo la objetividad, sino las conclusiones que se van a basar siempre en realidades para obtener lo que siempre queremos, mejores beneficios económicos en lo que se considera no solo el empleo digno, sino el salario justo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de David Olmedo. ¿Por qué el empleo se está enfocando solo en los jóvenes y no en los otros grupos? La ley del empleo para el sector de los jóvenes es una ley que nació bajo estudios que se tomaron de la CEPAL. La CEPAL enfocó que habían dos sectores sociales en el Ecuador que son sectores sociales rezagados, jóvenes y mujeres. Nosotros enfocamos que en el sector de las mujeres, al tener ya la ley violeta que fue aprobada en el año 2023, en enero, faltando el reglamento que fue publicado en noviembre del año 2023, este otro segmento olvidado y captado por la delincuencia requería una atención urgente. Allí se entiende por qué la primera ley del presidente Daniel Noboa Sin fue enfocada para el sector de los jóvenes. Pero no solo eso, por lo que dijo la CEPAL, y está debidamente sustentada, y está en el Plan Nacional de Desarrollo, sino ¿por qué? Porque en los datos estadísticos del INEC, en un dato que arroja 3.8 de la población económicamente activa y que identifica bajo el título Desempleo, el mayor número de desempleados es de jóvenes. El INEC identifica 324.000 personas desempleadas porque son varias categorías que hace el INEC, hace su empleo, pero en el caso del desempleo, aquí encontramos 200.000 jóvenes. Allí se entiende entonces por qué se enfocó esta primera ley al sector de los jóvenes. No es una ley discriminatoria, no es una ley de exclusión, es una ley de fomento de empleo a un sector rezagado. Al tener ley violeta, al tener ley del empleo, al tener ley de igualdad salarial, al tener ley de igualdad, es decir, hombres y mujeres en cargos de dirección, encontramos nosotros que existen otros segmentos sociales que han sido olvidados. Allí se enfoca la razón por la cual nosotros hemos puesto en la consulta popular retornar al trabajo por horas, pero vía constitucional, porque la Constitución hasta la presente fecha la tiene limitada, y no es porque el contrato por horas no exista. En el Código de Trabajo existe el contrato por hora a jornada permanente. ¿Qué sectores identificó el Ministerio de Trabajo que también son importantes que ingresen? De ser posible con el contrato por hora y posteriormente con un contrato a plazo fijo, que es otra parte integrante de la pregunta en la consulta, retornar al contrato a plazo fijo. Aquí identificamos a un segmento que es muy usual verlo, pero que siempre se le ha dado la espalda. Yo le llamo el segmento de las dobles primaveras, donde están las mujeres, pero también están los hombres y mujeres de la doble primavera. Póngale usted a la primera primavera los años que quiera, supere, pero eso sí, los 20 años. Entonces, cuando nosotros pasamos los 50 años, estamos en la doble primavera, y los hombres también están en las dobles primaveras, y las dobles primaveras son hermosas porque vienen más coloridas que la primera. Entonces les faltan a muchos de ellos aportaciones al seguro social para que puedan gozar de ¿qué? De jubilación plena.
Y el doctor Tito Palma siempre dice, es tan importante darle trabajo, porque él es el viceministro de Trabajo, y dice, es tan importante darle trabajo a las personas de la doble primavera, porque van con mucha alegría. Y dice él, riéndose, van muy hermosas. Y yo le digo, es que las mujeres que somos de doble primavera, somos más hermosas, porque amamos más el trabajo, no descuidamos lo mínimo. No porque se deje de amar en la primera primavera el trabajo, es que se lo ama el doble. Es el trabajo de la abuela en el trabajo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Cristian García. ¿Qué hace el Ministerio para controlar a los inspectores de trabajo? Hacemos de todo. Tan de todo hacemos que acabamos de aprobar la doble instancia en visto bueno. Eso lo dice mucho. Y hay que cumplir también con las recomendaciones que hace la OIT, que fueron recomendaciones emitidas tomando en cuenta hasta el mes de diciembre del año 2022. Y ahí están las recomendaciones que fueron compartidas. ¿A dónde está enfocado el tema de las recomendaciones de la OIT? A un mejoramiento del trabajo en el mundo de las inspecciones de trabajo. Si la consulta nos es favorable y aprobamos el contrato por hora, yo formulo una pregunta. ¿Vamos a tener que intensificar las inspecciones para aquellas empresas que contraten por hora? La pregunta es que sí. La respuesta es que sí, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el cumplimiento de las condiciones adecuadas en los lugares donde son contratados. Y el cumplimiento se tiene que hacer por parte del Ministerio, porque todos esos contratos tienen que ser registrados ante el Ministerio del Trabajo. Así que ahora los inspectores van a tener también buen trabajo con dobles primaveras. Muchas gracias. La siguiente pregunta, Carlos Caicedo. ¿Cómo puede controlar el Ministerio para que en los contratos colectivos no se den los sueldos dorados? Me gusta la pregunta. ¿Por qué me gusta la pregunta? Mire, nosotros como Estado, y esto es importante saber, siempre en un análisis el análisis lo puede hacer de manera inductiva o de manera deductiva, pero también hay las disrupciones cuando se rompe el análisis, tanto si lo hace de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. El Ecuador como Estado, aunque participó en esa reunión por allá por los años 70 de la OIT, no ha suscrito la organización sindical en el sector público. No está suscrito, es uno de los convenios que no ha suscrito el Ecuador. Hay varios criterios de la Corte Constitucional respecto a la sindicalización en el sector público. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el sector público, entendido esto, como la relación laboral que rige entre las dependencias del Estado y aquellos que fueron categorizados bajo la norma, bajo la ley como servidores públicos, y ustedes deben recordar por allá en el año 2011 cuando se hizo la consulta de traslado de todo lo que estaba en el Código de Trabajo a esta famosa ley de la LOCE, en que arribó después la Corte Constitucional en el año 2018 y dijo, lo que nacieron con el Código de Trabajo, dependiendo del tipo de relación o actividad que desarrollen, seguirán en el Código de Trabajo. Ahí viene entonces la parte disruptiva del análisis. ¿Qué dice el mandato constituyente número 8 respecto a los servidores públicos? ¿Qué dice el artículo 26 de la LOE respecto a los servidores públicos? ¿Qué dice en concreto? Que los servidores públicos no pueden ser beneficiados de la contratación colectiva. ¿Por qué hago esta primer análisis en el análisis general? Si me dice a mí que no pueden gozar de la contratación pública, que están excluidos, que lo único que pueden gozar de la contratación colectiva es el sector de los obreros. Y nos encontramos que una de las razones de los famosos sueldos dorados, que no es una denominación de esta ministra de Trabajo, sino una denominación ya de vieja data en el Ecuador. Yo le pude haber colocado sueldos de plata, sueldos de bronce y sueldos de oro, y los pude haber puesto pasados los 10.000, pasados los 15.000, menos de 10.000. Pero me quedé con la misma denominación,
la denominación que es muy usual en el Ecuador, los famosos sueldos dorados. Nosotros encontramos que la mayoría de esos sueldos responden a los beneficios que están en la contratación colectiva y que fue dirigida a servidores que son del sector público categorizados como servidores públicos y no obreros. Los sueldos dorados no ataca al tema de los obreros, de aquellos que ganan menos de $1.000 o que oscilan a los $3.000. El ministerio está terminando de hacer el estudio porque en el tema de los sueldos dorados se emitió el acuerdo ministerial, no lo olviden nunca, 39 del año 2023, y los acuerdos ministeriales 44 y 45 para el tema de los alcaldes y de los prefectos. Solo en el Ecuador se pudo haber dado un acuerdo ministerial que exclusivamente le dio mejores remuneraciones a varios alcaldes y a varios prefectos. Pero siempre en los análisis no se puede dejar a un lado el contexto, las razones por las que nacieron esos acuerdos. Y yo sí tengo mis análisis respecto a aquello, pero eso ya es una historia que concluyó. Hoy este ministerio y la política laboral de este ministerio es cumplir con los decretos. El decreto presidencial que fijó la tabla en $5.072 para el presidente de la República fue emitida por el expresidente Lenín Moreno. Y el ministro de Trabajo de esa época emitió el acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que ha hecho este ministerio? Un tema muy sencillo. Le da públicamente, para que el país lo conozca, para que el país comience a debatir las funciones de la Contraloría General del Estado. Y le dice, señores de la Contraloría General del Estado, entren ustedes a hacer, de acuerdo a las facultades que le permite la ley, de acuerdo al objetivo que tiene una Contraloría, que es el control del manejo del fondo público, que es el manejo del dinero, hacer el control directo en los GAT y en los consejos provinciales. Y nosotros como ministerio en las otras dependencias, que son dependencias del Ejecutivo. Y ahí está el primer informe de la Contraloría General del Estado, que está haciendo cumplir el decreto presidencial del año 2018 y obliga a la devolución de $128.000. Y ustedes me dirán, ¿cuál es ese informe? Es un informe emitido hace pocos días de la Contraloría General del Estado en relación al incumplimiento en los reajustes que se dieron a las pensiones vitalicias de los expresidentes y vicepresidentes del Ecuador. Miren ustedes entonces cómo una política dispuesta por el presidente de la República, Daniel Noboa, acatada estrictamente por este Ministerio del Trabajo, pone en el debate que sí es posible cumplir con un decreto presidencial, que sí es posible cumplir con un acuerdo ministerial. ¿Qué hará el ministerio en próximos días en relación a la contratación colectiva? Esa es una bonita historia que se viene y va a ser liderada por esta mujer. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Tatiana Pacheco. ¿Qué está haciendo el Ministerio por la Igualdad Salarial, ya que aún existen brechas entre los sueldos de hombres y mujeres? Nosotros tenemos como ente rector que cumplir con lo que dice la ley que fue aprobada en enero de este año. Miren ustedes, nosotros tenemos una nueva historia del derecho social en el Ecuador y del derecho laboral. Varias leyes. Ley Violeta, ley del empleo a los jóvenes, la ley de igualdad remunerativa. Si agrupamos todas las leyes, creo que tenemos 4 nuevos ordenamientos jurídicos en materia laboral. Tenemos de todo. Lo que antes no era derecho, ahora es derecho y es obligación del Estado cumplirlo. Hicimos un paneo hace pocos días para saber cómo iba el tema acerca de lo que se denomina en el mundo de la ley Violeta los planes de igualdad, hombres y mujeres. Y encontramos un sector de la economía ecuatoriana que lo viene cumpliendo porque la política de ellos ha sido el impulso dentro de las instituciones para poder ascender, es el sector de la banca. En su momento el ministerio, una vez que tenga aprobado el sello Violeta y se cumple, lleguemos al mes de junio y nos toque ver ya
estos planes de igualdad nosotros vamos a decir públicamente quiénes en el Ecuador están cumpliendo el tema de la igualdad de hombres y mujeres en las direcciones de trabajo, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Pero yo advierto, en el sector público va a ser un poco complejo y complicado, porque no se han abierto concursos de méritos y oposición. Creo que quien se va a llevar por lo menos el sello violeta va a ser el presidente de la República, porque su gabinete está compuesto por el 60% de mujeres. Es el primer presidente en la historia no solo del Ecuador, sino de este continente que logra tener el 60% de mujeres en el gabinete. Algo parecido, pero no en ese mismo número, lo ha hecho el presidente de Chile. En el tema salarial, yo sí los invito a ustedes a que lean el libro de hace 2 años que le permitió ganar el Premio Nobel de Economía a una científica americana, que identifica las brechas salariales de manera técnica y científica. Y dice que no es tan fácil poderla aplicar en un siglo, miren, en un siglo, o sea, en 100 años. Dice que se requiere más de 100 años, porque las sociedades no son iguales, y que uno de los factores determinantes son los niveles educativos. Hay que entender a esta científica que se gana el Premio Nobel de Economía porque habla de las brechas salariales y pone como base un siglo, 100 años. Solamente nosotros hagamos un ejercicio. Del retorno a la democracia en 1979 a la presente fecha, ¿cuántos años han pasado? A ver las matemáticas. 2024 menos 1979, ¿cuántos años nos restan? Chicas, las matemáticas. Ya no pagamos el décimo. Pongan más o menos 40 años. 40 años. 45 años. 45 años ya. 45 años, que es mi edad. Perdón, yo tengo un poco más. 45 años. ¿Qué nos ha tocado pasar a nosotros para llegar a la consecución de una constitución que medianamente en el artículo 11 incorporó como requisito las medidas o acciones afirmativas para recién pararle bola a los sectores sociales, mujeres, campesinos, sectores rezagados, montubios, negros, indígenas? ¿Cuántos años pasamos? Varios años. 3 constituciones para llegar a la del 2000, a la del 2008, después de 1979. No resulta nada fácil. Esa pirámide es un poco compleja. Y nosotros tenemos en materia de educación muchas brechas. Y una de esas brechas que generó, no caliche como dice el presidente solamente, generó grandes diferencias y yo diría grandes profundidades, fue el famoso examen Quiero ser bachiller, que limitó el ingreso a centenares, a miles, a cientos de jóvenes que habiendo graduado, ya él en su momento se había graduado ya como bachiller, se le puso una barrera. Pero si el muro de Berlín se vino abajo, ese tipo de barreras también se vienen abajo. Si el muro es más alto, yo los invito a que la escalera sea más alta que el muro. Gracias. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias, señora ministra. Gracias a todos ustedes. Agradecemos a todos por su participación y asistencia. Buenos días.